Muy buenos días. Hoy para mí es un día muy especial porque estamos comenzando un nuevo ciclo astrológico y para mí volver a comenzar es como volver a nacer. Para mí, yo veo esto como una oportunidad, este curso como una oportunidad de, de volver a ver las cosas desde sus bases, ¿no? Desde sus puros principios. Y esto pues de alguna manera me recuerda que normalmente cuando uno está estudiando astrología, poco a poco se va llenando de información y llega un punto en el que uno ya casi que va a explotar, ¿no? Entonces necesita obligatoriamente decir suelto y vuelvo y comienzo a ver qué es lo esencial, por dónde comienzo, ¿no? Porque realmente lo importante está es en la esencia, no tanto en la apariencia. Hay muchas ramas, muchas formas, muchas tendencias, pero al final hay una base que es común. Entonces vamos a ir a ver esa base común y pues eso es, ¿no? Entonces, comencemos sin más preámbulos con la presentación. Bueno, entonces, pues bienvenidos a este su espacio de reflexión. ¿En qué vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar en nosotros mismos, vamos a reflexionar en las personas que nos rodean y vamos a reflexionar en el mundo en el que vivimos. Y al mismo tiempo, pues vamos a ver cómo hay una interacción entre cada una de esas partes. Quiero comenzar invitándolos a meditar en esta idea, la de un origen infinito. Primero, veamos la palabra origen. ¿Qué es el origen? La palabra origen nos lleva a la idea de que hay algo que comienza, ¿cierto? La palabra infinito, por el otro lado, nos habla de algo que precisamente no comienza y tampoco termina, ¿no? Mientras que el origen, de alguna manera, si uno dice que algo comienza, en algún punto debe terminar. Esta combinación de ideas forma lo que se llama una paradoja. ¿Qué es una paradoja? La palabra paradoja significa para, contra y doja tienen mucho que ver con decir, ¿no? Con dicho. Entonces, un dicho contradictorio sería una paradoja, ¿no? Entonces, me gusta que imaginar, cuando yo cierro los ojos y digo y pienso en un origen infinito, siento ese origen naciendo todo el tiempo, pero no es un origen como que se originó y ya comenzó, sino que comienza y no para de comenzar. Esa energía que no para de comenzar es la base de todo lo que vamos a hacer. Si nosotros entendemos el concepto de paradoja muy bien, vamos a entrar muy fácilmente en este conocimiento de la astrología. Me gustó esta imagen porque de alguna manera representa muy bien esa dualidad que tenemos en la mente humana, ¿no? Nuestra mente está dividida como en dos partes y siempre vemos las cosas de una manera polar. Los científicos ahorita, ¿no? La física cuántica habla de una dialéctica entre lo que es el concepto de partícula y lo que es el concepto de onda. Y se dice que nosotros cuando nos entendemos como partículas, dejamos de vernos como ondas y cuando nos vemos como ondas, dejamos de ser partículas. Entonces, esto pues expresado de una manera más sencilla, también pues dices que si un científico quiere ir a determinar cuál es la masa de un objeto, automáticamente no va a poder ver hacia dónde se dirige esa partícula. Y si por el otro lado se fija para dónde va la partícula, es decir, se concentra en la onda, deja de poder entender cuál es su masa, ¿no? De qué está hecha la partícula. Entonces, ese es el principio de incertidumbre. Y a mí me encanta la idea del principio de incertidumbre porque de alguna manera esa también es una paradoja, ¿no? Por mucho tiempo los científicos vivían en función de la certidumbre, ¿no? La ciencia es la certidumbre. Cuando la ciencia eleva a la categoría de principio la incertidumbre, ahí estamos en una paradoja increíble, ¿no? Entonces, esa paradoja entre la onda y la partícula, también lo vemos mucho
en la psicología. Cuando psicológicamente nosotros nos identificamos con un aspecto de la realidad, automáticamente dejamos de entender todo lo demás, por obvias razones. Y si yo me veo como algo, como un ser integrado a todo el universo, dejo de tener una concepción propia particular, ¿no? Me veo como un conjunto. Entonces parece que el cerebro de alguna manera siempre tiene que estar escogiendo entre una cosa o la otra, aunque sabemos que en la realidad todo está interconectado y solo hay una realidad. No somos ni ondas ni partículas, sino onda-partículas, ¿no? Entonces, esta dialéctica me lleva a jugar con otras dos palabras. Una es la idea de la lógica astral y por el otro lado está la astrología, ¿no? ¿Qué es la lógica astral? Pues diríamos que es el orden cósmico. Ese orden cósmico está ahí desde el principio de la creación, si hay creación o está, es infinito, ¿no? Hay un orden que lo rige todo, que lo puede comprender todo. Por otra parte está la astrología. La astrología va a ser ese estudio de esa lógica astral, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de cuándo comienza la astrología, cuándo empezamos a hacer astrología, pues es muy difícil porque cuando es que el ser humano empieza a comprender esa lógica astral. Entonces, pues eso lo vamos a ver que desde el puro principio, ¿no? Desde que hay un día y hay una noche, ya lo podemos ya empezamos a hacer astrología. Entonces, si nos metemos en esta dinámica de polaridad donde, ¿no?, los chinos hablaban de lo yin y de lo yang, ¿no?, para expresar que esa dualidad se da en todos los campos, ya en la práctica, pues nosotros vamos a ver que esa dualidad se va a reflejar muy bien en esos dos grandes campos, el macrocosmos, que lo vamos a ver como ese espacio que llamamos el de las estrellas fijas, porque como que no lo vemos cambiar, nos va a hablar muchísimo de ese tiempo pasado, ¿no? Entre más lejos vemos, más hacia atrás en el tiempo nos ubicamos. Y realmente también eso lo que nos dice es que cuando miramos al cielo, pues no podemos ver realmente qué es lo que está sucediendo allá. Tranquilamente en este momento podría haber una cantidad de seres orgánicos flotando en el universo y necesitaríamos miles de millones de años para poderlo ver, ¿no? Entonces, el universo está moviéndose, está evolucionando y nosotros estamos miles de millones de años atrás de esa realidad. ¿Qué pasa? En el otro sentido está el microcosmos. El microcosmos, a diferencia del macrocosmos, va a ser muy, muy, muy dinámico, va a estar cambiando todo el tiempo y llega a ese punto de lo cuántico donde ya el cambio es increíble. Si unimos esas dos ideas, vamos a empezar a entender el universo como un cuerpo vivo, como un ser vivo, como una conciencia integral. Por eso me gustó mucho esta imagen, porque esta imagen como que le permite a uno ver que si estamos parados en la Tierra y tenemos un límite hasta el cual podemos ver por la velocidad de la luz, pues eso genera una especie de burbuja, ¿no? Es la burbuja en la que vivimos y esa burbuja está viva. Entonces, la visión de un universo vivo y consciente es fundamental también para la astrología, porque si nosotros nos entendemos como partes que no están conectadas unas con otras, pues el universo sería un caos y realmente lo que vemos es que todo está perfectamente coordinado. Eso nos lleva al otro extremo, ¿no? El extremo del microcosmos. Una célula es un universo tan grande donde hay, ¿no?, todos estas diferentes funciones y estas diferentes interacciones que si nosotros pudiéramos reducirnos y volvernos, ¿no?, un átomo, veríamos que realmente no hay diferencias entre unos organismos y otros porque lo que vamos a ver es fundamentalmente espacio vacío. Aquí en esta imagen estamos viendo, ¿no?, en el núcleo estos cromosomas que nos van a hablar del ADN. Ahorita más adelante vamos a ver cómo ese ADN es fundamental para entender toda nuestra dinámica de crecimiento. Nosotros nos han acostumbrado a vernos como separados del mundo, como que cada uno de nosotros es un ser diferente y lo que yo haga con mi vida no tiene nada que ver con lo que haga otra persona.
¿no? Nos vemos como desconectados. Para mí, la idea fundamental es partir de la idea de un ser humano universal. Este ser humano lo vamos a representar en todo este sistema como un personaje con 3 líneas y un punto. Una línea nos va a hablar de su elevación, otra línea nos va a hablar de su balance y otra de la dirección en la que se dirige. Y la cabeza va a estar en este gráfico representando la unión de todas las cosas. Entonces, este ser humano que no tiene edad, que no tiene raza, que no tiene vestiduras, que no tiene ninguna de los factores que lo diferencian, sino simplemente es como lo que nos reúne, ¿no? Cualquiera de nosotros ve esta imagen y dice, ahí hay un ser humano, aunque no se parezca en nada a ninguno de los seres humanos que existen, ¿no? Porque está hablando de unos principios básicos. Entonces, ese ser humano está parado en el mundo. Lo primero que un ser humano, e inclusive cualquier célula, cualquier, ¿no? Todo lo que está lo que habita en el planeta Tierra, va a estar supeditado a ese paso del día y la noche, ¿no? Esa es la primera percepción que es inevitable y que la tienen hasta las células, ¿no? Luego va a venir esa percepción de que hay una luna y esa luna cada mes o cada 28 vueltas del sol va a tener una fase similar. Entonces, esto ya nos lleva a dos concepciones que son astrología, ¿no? Una que todo tiene una polaridad, todo tiene un lado diurno y un lado nocturno, y por el otro lado que hay ciclos, ¿no? Y esos ciclos van teniendo una lógica, una secuencia que le ayuda a uno a saber cuándo es el mejor momento para sembrar, cuándo es el mejor momento para, no sé, para cualquier cosa, ¿no? Todo tiene esa energía de fondo y está acompañada por la gravedad de estos mismos cuerpos. ¿Qué pasa? Un poco más adelante, pues además nos damos cuenta que hay unas estaciones, ¿no? Que hay una primavera, un verano, un invierno, un otoño, y en cada una de esas épocas pasan cosas diferentes. Cada una de estas épocas va a habilitar una serie de talentos diferentes. Eso se ha sabido por mucho tiempo y a mí me encanta cuando yo veo la carta del mundo en el tarot, pues uno ve claramente las 4 estaciones. Entonces, desde muy antiguo era muy fácil identificar a la primavera con un toro, ¿no? Porque la primavera es cuando surge toda vuelve a vivir, ¿no? La naturaleza y empieza a surgir el alimento naturalmente, ¿no? Y entonces el toro o la vaca es un animal que va a rumiar, ¿no? Todo el tiempo está alimentándose, todo el tiempo está digiriendo. Entonces, es perfecto el símbolo para ese inicio del ciclo, ¿no? Es un comienzo en el que estoy abrazando todas las posibilidades. Luego viene el verano, y obviamente se representa como un león, con esa melena, ¿no? Es el brío, es esa expresión del poder, ¿no? Cuando hay más energía, hay más luz en la tierra, ¿no? En ese momento. Luego viene el otoño, entonces el otoño en el tarot se representa como un águila, pero también el símbolo de un escorpión es perfectamente válido para hablar de ese miedo a que empieza el proceso de enfriamiento de la Tierra, ¿no? Entonces, eso lleva finalmente al último personaje de esta carta, que es un ángel, y que va a representar al ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es el que finalmente va a comprender esas otras 3 formas de trabajar o de vivir en el universo. Lo curioso es que el ADN también funciona en base a estos cuatro principios. El ADN funciona gracias a que hay 4 proteínas, la tiamina, la adenina, la guanina y la citosina. Lo interesante, si ustedes ven en este gráfico, es que parece haber siempre una relación aquí veámoslo en colores, entre el rojo y el amarillo y entre el verde y el azul. Es decir, siempre la tiamina se une con la guanina y la citosina con la adenina. Esto que parece pura química y que realmente es la que tiene
la esencia de la evolución, ¿no? Lo que hace que sea diferente una hormiga a un elefante o a un ser humano, va a aplicarse directamente en lo que es la astrología a través de los 4 elementos. Entonces, nosotros siempre hemos ya oído hablar de la tierra, el fuego, el agua y el aire. Si los vemos como colores, pues vamos a ver que funciona exactamente igual que la estructura del ADN, ¿no? El signo de Aries es un signo de fuego y el signo de Libra es un signo de aire. ¿Sí? El signo de Leo es de fuego y Acuario es de aire. El signo de Sagitario es de fuego y el de Géminis es de aire. Entonces siempre el fuego y el aire en este esquema están relacionados, igual que en el ADN, las dos proteínas que digamos al principio están relacionadas. Y por el otro lado, siempre Tauro pues va a corresponder con Escorpio, que Tauro es de tierra y Escorpio es de agua. Después Virgo es de tierra, Piscis es de agua, y Capricornio es de tierra y Cáncer es de agua. Entonces vean cómo aquí ya está resumida toda la genética, ¿no? O sea, el mandal astrológico es genético. ¿Qué pasa? Son 4 elementos, pero son 4 elementos que van a tener 3 dimensiones. Entonces vamos a ver los mismos 4 elementos en el nivel personal, los mismos 4 elementos en un nivel social y finalmente los 4 elementos en un nivel transpersonal. Eso es básicamente la astrología. Después lo vamos a ver pues con muchísimo más detalle. ¿Qué pasa? En la historia, pues vamos a ver que ya en el año 3300 se encontró esta tablilla que parece ser un astrolabio, ¿no? ¿Qué es un astrolabio? Un astrolabio es una herramienta que sirve para ubicar las estrellas en el firmamento y para uno saber dónde está. Esto pues viene de la mano de la creación de la escritura. Las personas que hicieron este tipo de herramientas tenían una capacidad increíble para comprender símbolos, para entender cómo los gráficos representaban cosas, ¿no? Y no era el lenguaje que nosotros manejamos con letras, que es muy abstracto, sino más bien era la posibilidad de entender la esencia de las cosas para poderlas representar de una manera muy económica. En ese momento, pues, yo creo que en ese momento todo el conocimiento astrológico era equivalente al conocimiento que ahorita tienen los físicos cuánticos, ¿no? O los físicos teóricos. Era algo que permanecía en cierta forma en secreto, que no todo el mundo podía comprender, pero que estaba tan vigente como ahorita tenemos la ciencia a todo nuestro alrededor, ¿no? Así no sepamos cómo funciona una televisión, cómo funciona un celular, todo el día los usamos. Lo mismo pasaba en la astrología. La astrología en ese momento servía en todos los campos, aunque no todo el mundo sabía cómo funcionaba. Puse esta imagen porque encontré una serie de videos de un canal en YouTube que se llama Revelando el Velo. Se los voy a recomendar y les voy a adjuntar en el canal pues el link para que puedan entrar a esta historia de la astrología. Esta historia de la astrología pues tiene esa grandísima ventaja desde mi punto de vista de que es toda gráfica. Tiene unas imágenes increíbles. Entonces, son 7 capítulos de historia de la astrología perfectamente ilustrados. Por eso no voy a dedicarme aquí a explicarles o a tratar de reproducir lo que ya está en ese video, sino más bien se los voy a remitir y voy a sacar algunas imágenes como para dar un marco más general. Solo mirando esta imagen, pues ya podemos imaginar la riqueza cultural que había ya en esa época, ¿no? 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Esto, por ejemplo, es una imagen que en el video pues, se dice que es alrededor del 2200, ¿no? En la época de los sumerios y los acadios. Y en esa época, pues empiezan a aparecer, ¿no? Ya hablemos del 1500, una serie de tablillas en las que se mostraban unas tablas de augurios, ¿no? Los caldeos empezaron a armar una serie como de horóscopos de periódico, pero
eran tan buenos que llegaron a ser como la Biblia de la interpretación, ¿no? Los caldeos mirando las estrellas podían sacar unas interpretaciones que se entregaban en forma de augurio para la gente común, pero realmente eran pura astrología, ¿no? Vean, por ejemplo, acá ya se ve que en esa época se entendía perfectamente la idea de que había 12 elementos que debían articularse de acuerdo a unas relaciones de elementos, ¿no? Estos tres modalidades que digamos antes de personal, social y transpersonal, pues aquí en este círculo están ya representados. No tenemos idea qué signifique toda esta cantidad de rayas, pero pues ya la cantidad de neuronas, ¿no?, invertidas en esta reflexión, pues nos lleva a pensar que así como nosotros podemos, ¿no?, reflexionar en la psicología, ellos también lo podían hacer. Y que igual que ahora, también debía haber enfoques más científicos, o lo que llamamos ahorita más científicos, y enfoques un poco más humanistas, ¿no? Igual que ahora, era realmente el cerebro de esa época del ser humano no era muy diferente al cerebro que tenemos hoy. Llega el momento de la Biblioteca de Alejandría, esto ya es el siglo III antes de Cristo, lo que se conoce como el periodo helenístico, que gracias a toda esa labor de Alejandro Magno de conquistar todo el universo y al mismo tiempo recoger toda la información que pudo de todo ese mundo, pues logró llegar a lo que hoy podríamos ver como la inteligencia artificial, ¿no? Como la sumatoria de todos los conocimientos del momento. Y se iba a mezclar facetas, ¿no? Visiones hebreas con visiones egipcias, con visiones caldeas, con todo lo que pudieron recoger de información, lo reunieron en esta biblioteca. En esa época, un poco después, esto es el año 50, encontramos este bajorrelieve que se hizo en Egipto, en el pronaos de una cámara que estaba dedicada a Osiris, en el templo de Ator, ¿no?, en Dendera. 50 años antes de Cristo, es decir, cuando estaba Cristo, ¿no?, diciendo todo lo que estaba diciendo, esto estaba presente. Veámoslo con un poco más de detalle porque aquí ya están muchas de las claves que vamos a estar utilizando en este momento. Este es un dibujo en donde se ve el mismo techo, pues ya más claro, y acerquémonos un poco para ver, para detallar qué imágenes hay acá adentro. Entonces, por un lado vamos a ver que hay un carnero, ¿sí?, en esta parte. Carnero es Aries, es el primer signo del zodiaco. Luego aquí vemos un toro, ¿no? Es el signo de Tauro. Luego vemos una pareja acá que representa a Géminis. Luego vamos a ver el cangrejo de Cáncer. El león de Leo, que viéndolo así, pues dice uno, ave, al círculo puede representar al león, y la serpiente, esta línea que está arriba, puede ser esta serpiente que estaba ahí. Eso de pronto ya después no vamos a ver por qué este símbolo es de esa manera, pero aquí ya hay una clave, ¿no? Por el otro lado está Virgo y se muestra una mujer con una espiga. Luego está Libra y se muestra una balanza. Escorpio y se muestra un escorpión. Sagitario y se muestra un centauro con un arco y una flecha. Capricornio se ve como esa cabra con cola de pez, que es el símbolo clásico de Capricornio, ¿no? Después viene Acuario, un personaje con una copa. Y finalmente el signo de Piscis, que son los peces. Entonces, todo esto pues es la astrología que nosotros ahorita manejamos, y con toda seguridad que ellos sabían interpretarlo muy parecido a nosotros. En el momento de hablar de un león, pues claro, aparece la personalidad del león, ¿no? Cuando aparece un pez, pues vamos a ver cuál es la personalidad de un pez. Y esa relación con los animales pues es muy psicológica. ¿Qué pasa? Después realmente la astrología se vuelve muy matemática, porque tratar de hacer los gráficos que hoy conocemos, pues resultaría muy dispendioso. Entonces,
Esto pues yo no sé cómo se leía este tipo de esquemas en el pasado, pero aquí ya habían los 12 campos y con una carta como esta ya se podía hacer una interpretación. El mismo hecho de que las personas fueran tan matemáticas, pues hace que hubiera una, un direccionamiento, como una intención de ser muy preciso, ¿no? Porque era matemático. Ahorita, con todas estas posibilidades gráficas, la parte más psicológica, la parte más visual, la parte más intuitiva se va a potenciar muchísimo más. Esto pues sería lo que implica hacer una carta astral a mano, que, ¿no? Con mucho trabajo uno podría hacer muy pocas en la vida, mientras que ahorita con los softwares como el Astro Aquarium, que es el que nosotros vamos a usar, que ha sido diseñado por Jairo Fonseca, ¿sí? Que ya empezamos a diseñar este programa con el primer curso, hace 3 años, en el año 2020. En el 2021 empezamos a hacer las primeras versiones de este programa específicamente porque Jairo Fonseca pues llevaba ya desde el año, por lo menos el año 2000, no sé exactamente cuándo comenzó a hacer la primera versión del Paint Astro Q2, que era un programa que tenía unas facilidades increíbles para aprender y apagar planetas y hacer una cantidad de operaciones. Este programa que hicimos a partir del curso que hicimos en el 2020 empieza a manejar ya todo mi sistema de colores, todo este código de colores que para mí es fundamental y que, como van a ver, va a facilitar muchísimo la interpretación. Entonces, pues aquí ya podemos reunir el I Ching con la cábala, con los números, con los colores, con todo está interrelacionado. Para mí lo más importante de la astrología es lograr entender cómo todo se relaciona, no ser muy fiel. O sea, para mí es más importante esa fidelidad con la realidad que la fidelidad con un sistema, ¿no? Entonces, este sistema de entrada lo que busca es integrar. Entonces, ahora vamos a ver cuál es mi enfoque particular, porque una cosa es lo que es la astrología en general y después cada uno de nosotros va a desarrollar un enfoque. Ese enfoque yo lo he llamado Abaxus 3D. Desde hace mucho tiempo me preguntan siempre, bueno, ¿y qué quiere decir Abaxus? Y yo realmente es una palabra que surgió. ¿Por qué explico yo que surgió de esa manera? Para mí fue muy importante un libro que se llama Demian, de Hermann Hesse. En ese libro se hablaba de un dios Abraxas que era al mismo tiempo bueno y malo. Y eso me encantó porque para mí eso representaba, esa posición representaba esa paradoja de la que estamos empezando. Nada es bueno o malo, sino es bueno y malo, ¿no? Esa superposición de las dos cosas es lo que llevó a generar todo este código de colores. Lo primero que yo encontré es que los primeros 8 signos del zodiaco coincidan perfectamente con los 8 trigramas del I Ching, ¿no? Más adelante les voy a explicar a los que no saben qué es el I Ching, ¿no? Es un oráculo chino que tiene casi la misma o más edad, ¿no? Digamos la misma edad que la astrología occidental, pero que se basa más en la comprensión del tiempo y del azar, ¿no? Como cuando uno tira unas ramas o tira unas monedas, uno puede conectar con lo que está pasando en la realidad en otro plano, ¿no? Entonces, esa combinación de la predicción, en cierta forma, de los planetas que se ven como están objetivamente en el cielo y el azar, pues es lo que hace el Abaxus 3D y por eso creé un código de color particular que no es el de la astrología, no es el del I Ching, pero al mismo tiempo puede relacionarlo todo. Entonces veamos en qué consiste este enfoque o cuáles son los fundamentos de este enfoque. Entonces, lo primero es que normalmente cuando no sabemos mucho de astrología pensamos que los que leen cartas astrales como que miran esos símbolos y van diciendo lo que se les ocurre, lo primero que se les pasa por la cabeza. Para mí más bien la astrología es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que tiene
tanto un léxico y una gramática. ¿Qué significa el léxico? El léxico son una serie de palabras, ¿no? Lo que llamamos acá unas palabras claves. Y esas palabras claves se van a relacionar, se van a integrar a través de una gramática. Entonces, esa combinación de léxico y gramática hace que uno pueda decir lo que quiera con la astrología. Por eso es que cuando las personas, yo escucho mucho que hay personas que dicen yo creo en la astrología y otras personas que dicen yo no creo en la astrología. Si uno lo piensa bien y entiende que la astrología es en realidad un lenguaje, pues sería como absurdo decir uno, yo creo en el alemán o yo no creo en el alemán, yo creo en el chino o no creo en el chino. Realmente uno lo que debe decir es yo sé alemán o no sé alemán, yo sé chino o no sé chino. Lo mismo pasa con la astrología, ¿no? Yo no puedo decir yo creo en la astrología o no creo en la astrología, sino yo sé astrología o no sé astrología. No es una cuestión de creer. Cuando uno practica la astrología, uno empieza a verificar la teoría. Y uno va diciendo, sí, esto sí me coincide, esto no me coincide. No se necesita ninguna fe para empezar. ¿Cuál es esa gramática? La gramática astrológica va a representar muy bien la forma como hablamos cotidianamente. Cotidianamente nosotros automáticamente también diría, uno separa lo que es el sujeto del objeto. Nosotros nos vemos como sujetos en medio de objetos. Y hay una separación, hay una convicción muy profunda de que no somos lo mismo, que una cosa son los objetos y otra cosa son los sujetos. Esa unión entre sujetos y objetos, nosotros la vamos a ver a través de los verbos. Los verbos nos indican las acciones que pasan, ¿no? Entonces, un sujeto se relaciona con el objeto a través de un verbo. Eso forma un triángulo básico en el que, visto desde el punto de vista de la astrología, el sujeto va a estar representado por los planetas, ¿no? Cada planeta va a representar un sujeto diferente. Después van a estar las casas astrológicas, después lo vamos a ver ya en detalle qué significa cada una de las casas, pero las casas nos muestran el objeto o el tema o el campo de acción, ¿no? Todos los planetas van a estar en unos lugares de acción. Y para entender cómo el planeta actúa en las casas o cómo se relacionan estos sujetos con estos objetos, vamos a ver los signos zodiacales. Los signos zodiacales van a ser como los verbos, nos dicen cómo actúa cada uno de estos planetas en esta área o en un área determinada de conocimiento. Cada uno de estas ideas desde el punto de vista astrológico es diferente al que nosotros manejamos normalmente en nuestro lenguaje, que es un lenguaje más lineal, es un lenguaje que lo que busca es poder diferenciar cada una de las cosas con mucha precisión. En cambio acá, la idea de la astrología es empezar a ver los símbolos antes que los significados. Entonces, el símbolo que representa un cangrejo al mismo tiempo va a representar una casa, al mismo tiempo va a representar la intimidad, al mismo tiempo va a representar a la madre, al mismo tiempo va a representar el ADN. ¿No? Hay una cantidad de relaciones en diferentes capas que la astrología solo con una palabra va a invocar, ¿no? Entonces digo Saturno y inmediatamente aparece todo un universo de significados. Entonces, cuando hablamos en el idioma astrológico, estamos ya de entrada hablando de esas paradojas, ¿no? Como una casa y una intimidad son lo mismo, ¿no? Y cuando aparentemente son cosas que son muy distintas, ¿no? Y la otra idea que tiene el lenguaje astrológico es la idea de la comprensión de ciclos. Todo funciona de acuerdo a un ciclo, todo retorna de alguna vez y va evolucionando y cada vez, ¿no? Va llegando a niveles más altos de relación. Entonces, esa es la diferencia con el lenguaje que utilizamos todos los días, ¿no? Donde no hay tanto el patrón, sino más bien es la especificación, la diferenciación, ¿no? La intención del lenguaje nuestro es separar, ¿no? Una cosa de las demás. En cambio, la intención de la astrología es unir una cosa a todas las demás. Es decir, si yo digo cangrejo,
de una vez ya estoy activando todas las relaciones afectivas y mi relación, ¿no?, familiar con todo mi entorno, ¿sí? Entonces, por eso es que este sistema es muy terapéutico, porque le sugiere a uno campos que no ha investigado solamente nombrando una palabra. Podemos resumir, ¿no?, a nivel de lenguaje estos tres elementos como de esta manera. Es decir, el sujeto nos habla de quién es el que está actuando. El objeto nos dice dónde se está actuando y el verbo nos va a decir cómo se está actuando. Entonces, eso es una carta astral, ¿no? ¿Quién, dónde y cómo? Bueno, además del cuándo, ¿no?, que ya es la parte del reloj que después también vamos a ver. Ahora veamos, esa astrología tiene varias áreas de estudio o varios enfoques. El inicial, ¿no?, el que comenzó identificando la astrología, era un enfoque muy predictivo. ¿Por qué? Porque en ese momento no había esa diferencia entre ciencia ¿no?, astronomía y astrología, entre lo que era lo predictivo de la ciencia y lo que era intuitivo de la magia. Entonces, antes lo que se quería realmente era saber qué iba a pasar, ¿no? Y entonces por eso el enfoque predictivo. Ahorita toda esa voluntad, esa necesidad de entender cuál es la realidad se canalizó a través de la ciencia. Ahora la ciencia es la que puede predecir, ¿no? ¿Se va a caer este edificio o no se va a caer? ¿Va a llegar a la luna o no va a llegar? ¿No? Necesita, sí, con este peso, este cohete sí se va a levantar o no se va a levantar. La ciencia es puramente predictiva y detesta cuando no puede predecir algo. Eso nos da la oportunidad a nosotros los astrólogos a concentrarnos más, no tanto en la predicción, sino más bien en las diferentes posibilidades que cada situación nos revela. Otro enfoque que es muy común en la astrología es el enfoque histórico, ¿no? Empezar a ver qué es lo que ha pasado. Y obviamente que una forma muy buena de aprender astrología es ver qué ha pasado, ¿no? Si ha funcionado en el pasado, pues probablemente siga funcionando en el futuro. Hay astrólogos que se dedican más hacia la genealogía, ¿no?, lo que se llama la astrogenealogía, a ver de dónde venimos y por qué somos como somos, entendiendo nuestro árbol genealógico. Hay otra astrología, otros astrólogos que se dedican mucho a entender la salud, y la astrología da un mapa muy bueno para entender qué cosas pueden estar fallando y cómo se pueden solucionar. Hay otro enfoque mitológico, ¿no?, en la que se va a fijar mucho en esas historias que generan los arquetipos, ¿no?, o que describen los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son formas de actuar que han sido permanentes, ¿no?, en la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se narra en una Ilíada lo estamos viviendo ahora y es la misma psicología, ¿no? Entonces, la mitología era la psicología del pasado, ¿no? Era la psicología de los dioses que representaba esa forma de actuar general. El enfoque psicológico para mí es fundamental. O sea, de todos los enfoques, para mí entender cómo es que uno siente, cómo es que uno piensa, por qué uno toma las decisiones que toma, es fundamental. Pero no solo ese enfoque, sino además del psicológico, me interesa mucho la espiritualidad. No sé si por lo que soy Piscis o por lo que, no, me parece que es muy difícil de diferenciar cuál es el límite entre la psicología y la espiritualidad, ¿no? Cuando estoy en el sentimiento, cuando siento espiritualidad y cuando realmente estoy conectado con una dimensión que es espiritual. Y pues viene toda esta parte del arte astrológico que también me interesa muchísimo, y es cómo se expresa de una manera poética o gráfica todos estos conceptos para que entren más por los sentidos que por la misma cabeza. No solo hay enfoques, ¿no?, de la astrología, sino además hay técnicas. Nosotros vamos a trabajar con la técnica que se llama tropical, ¿no?
El sistema tropical es el que se basa en las estaciones y no en las constelaciones. Este gráfico lo puse para mostrar la diferencia que hay entre los 12 signos zodiacales, que todos tienen 30 grados, son iguales, y el tamaño de las constelaciones. Si ustedes se fijan, realmente las constelaciones no tienen todas el mismo tamaño. Hay unas muy grandes, como por ejemplo aquí Piscis o Virgo, y hay otras muy pequeñas como Escorpio. Y aquí aparece este signo, el famoso signo de Ofiuco, que es con el que también muchos critican a la astrología y dicen, ay, pero vea que hay otra constelación más y entonces se tiraron el sistema. No tiene nada que ver porque realmente lo que muestra la astrología que nosotros utilizamos es esa relación con las 4 estaciones. Y entonces más que de estrellas nos habla es de tiempos, nos habla de climas, nos habla de temporadas. La astrología védica, por su parte, ya no se va a fijar tanto en las estaciones, sino en una estrella, ¿no? En la estrella Sirio, y ellas sí van a mirar las constelaciones. Por eso uno puede ser un signo zodiacal en la astrología tropical y otro signo diferente en la sideral. Por ejemplo, yo soy Piscis en la astrología tropical y soy Acuario en la astrología sideral. Entonces, pues ya eso empieza a generar una serie de capas que por ahora pues no las vamos a considerar, solo nos vamos a concentrar en la astrología tropical por este momento. Hay otra astrología que se llama la dracónica. La astrología dracónica parte de unos puntos que vamos a ver más adelante que se llaman los nodos, ¿no? Entonces vuelve y cambian los signos zodiacales de posición. Entonces, por ejemplo, yo en la astrología dracónica soy Capricornio. Entonces, da la diferencia, ¿no? Cuándo soy Capricornio, cuándo soy Acuario y cuándo soy Piscis. Entonces, por eso nos vamos a concentrar solo en una para no enredar sobre todo al principio. Hay otra astrología que es la ascensional, ¿no? Una serie de astrólogos se dieron cuenta que la astrología tradicional solamente consideraba un plano, pero se dieron cuenta que los planetas también tenían una elevación, tenían una ascensión, y que si uno comparaba una carta por los métodos que desarrollaron con los planetas y sus elevaciones y se comparaba con el tradicional, pues aparecía una dinámica de qué quiero hacer y qué logro finalmente hacer. Eso es bien interesante, pero obviamente también es más avanzada, no la vamos a ver ahorita porque pues lo básico es lo inicial. Lo interesante de todo esto es que además de que la astrología es un lenguaje con el que yo puedo decir cualquier cosa, hay una relación, curiosamente, con los planetas. Entonces, aquí vamos a hablar del principio de correspondencia y el principio de sincronicidad. El principio de correspondencia dice que eso que se está viviendo en los planetas o eso que están viviendo los planetas es exactamente lo mismo que nosotros estamos viviendo. Se dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y no es una relación como de títere, ¿no? No es que el planeta influya en nosotros y nos haga hacer una cosa u otra, sino que están al mismo tiempo, son sincrónicos. De alguna manera, a mí me gusta imaginar como que existe un orden que envuelve tanto a los planetas como a las personas. No es que el planeta nos influya, porque si no, entonces empezamos a echarle la culpa a los planetas de todo lo que nos pasa. Y realmente es un acompañamiento más que una influencia, ¿no? Entonces, el sistema solar va a ser un mapa exacto de lo que es la psique de una persona. En las clases más adelante, pues ya vamos a detallar exactamente qué simboliza cada planeta, por qué tiene el planeta que tiene, por qué tiene esa posición, por qué está girado, por qué todo. Todas las condiciones físicas tienen una representación en la psicología, ¿no? Todo. Entonces, pues eso lo vamos a ver con mucho detalle porque ese es el fundamento de, de, de todo lo que vamos a ver, ¿no? Otra idea que resalto acá es la idea de entrelazamiento cuántico, ¿no? Se dice que cada uno de nuestros átomos pudo haber, o no pudo, surgió de una estrella muchas veces hasta diferente. O sea, nosotros estamos construidos de elementos formados en las estrellas. Y si tenemos en cuenta que existe esta idea, ¿no?, del entrelazamiento cuántico, que
lo que dice es que una partícula asiste a millones de kilómetros de distancia. Si tuvo el mismo origen, van a resonar y van a actuar como de una manera sincrónica. Entonces, esa sincronía no es de creer, no es que yo creo en la sincronía o no creo en la sincronía. Yo miro una carta y empiezo a ver, y veo otra carta, y veo otra carta, y empiezo a ver que sí hay patrones, que sí se puede saber cómo o qué potenciales tiene una persona solo con mirar el cielo, ¿no? Que parece también otra paradoja, ¿no? ¿Cómo es que yo me conozco mejor a mí mismo mirando lo que está más lejos de mí? ¿No? Por eso los científicos dicen, no, eso es imposible, eso no puede ser. Para mí, lo más importante de la astrología es la oportunidad de integrar cosas. Entonces yo leo la carta astral no solo como una colección de signos diferentes y de potencialidades diferentes, sino como un mandala en donde cada uno de los pasos es fundamental. Lo relaciono mucho con el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, los que saben algo de la cábala lo han visto de alguna manera en las redes o en algún lado, eh, nos dice es que el alma tiene diferentes esferas, que uno debe cultivar todas las esferas para poder, ¿no? Y entenderse como un ser integral. Lo mismo va a pasar con la astrología, ¿no? Yo pienso que no es que, yo soy Tauro, entonces no me voy a fijar en Piscis, no me voy a fijar en Acuario, no me voy a fijar en los otros signos. Realmente uno todos los días utiliza todos los signos zodiacales y por eso debe llegar a ser un maestro en todos los signos zodiacales. Por eso uno tiene unas predilecciones por unos signos y va a atraer unas personas que tienen otros signos zodiacales. Así uno va comprendiendo cómo se interrelacionan unos con otros. La idea básica es que yo no puedo entender Aries, por ejemplo, sin entender Libra, que está al otro lado. No puedo entender Aries sin entender Leo y entender Sagitario, que son los otros signos de fuego. No puedo entender Aries si no entiendo Tauro al frente. No puedo entender Aries si no entiendo Piscis. O sea, para entender un signo zodiacal tengo que entender las relaciones con todo lo demás. Por eso esto es un campo de estudio holístico, es un campo en el que no nos vemos como seres separados, como que, yo soy Tauro, tú eres Escorpio, luego, ¿no? Estamos en orillas diferentes del universo, sino, si tú eres Escorpio, tú tienes algo que Tauro necesita, y al revés. Otro punto muy importante en la visión que yo tengo y que aprendí de Eugenio Caruti, que para mí es como la máxima expresión de la astrología psicológica, es que él dice que hay una gran diferencia entre lo que es la energía de un signo zodiacal y la reacción psicológica que uno tiene frente a esa energía. Entonces, por ejemplo, si Aries es la energía del inicio, Aries es el primer signo zodiacal, entonces Aries nos va a enseñar y va a abrir puertas, va a iniciar, va a estallar de alguna manera, ¿no? Va a ser ese impulso motivador. ¿Qué pasa? Hay una reacción psicológica a ese inicio. Entonces, si por ejemplo yo psicológicamente me identifico mucho, por ejemplo, digamos con el signo de Tauro y quiero que nada cambie, que todo esté como está, me parece que todo está perfectamente, llega Aries y dice tienes que cambiar y yo voy a reaccionar y me pongo furioso porque yo no quiero cambiar. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que Aries signifique furia, sino que yo estoy desarrollando una furia porque no entiendo la energía del signo zodiacal. Entonces, así va a pasar lo mismo con todos los signos. Yo puedo entender la energía y estar a favor de la energía o la puedo rechazar, ¿no? Y eso no quiere decir que todos los tauros sean pasivos o que todos los Aries sean mal geniados o que todos los Géminis hablen hasta por los codos, ¿sí? Porque eso son reacciones a la energía, ¿no? Un Géminis puede no hablar hasta por los codos, sino hablar exactamente lo que se necesita, si tiene la energía de la comunicación bien desarrollada, ¿no? Va a hablar en el momento indicado. Si yo no comprendo Géminis, voy a hablar hasta por los codos y no digo nada, ¿no? Pero eso ya es una deformación de la energía, en ese caso geminiano. Entonces lo que vamos a aprender es
cuáles son las energías, qué nos pide cada uno de estos signos y cómo los estamos viviendo. Y de esa relación es que surge el enfoque terapéutico. Porque si yo puedo identificar muy bien cuál es el propósito de un signo y después compararlo con cómo lo estoy viviendo, pues puedo decirle a la persona, pues si estás viviendo esto y no quieres vivir de esta manera, pues mira qué es lo que realmente es la esencia de ese momento, ¿no? Y entonces ahí uno puede encontrar alternativas, diferentes caminos, puede ver, ¿no? Cómo enriquecer la vida, cómo hacer una cosa rutinaria de pronto le puedo llevar a uno a hacer algo que nunca se imaginó que podía hacer. Entonces, para poder facilitar la comprensión de esa dinámica, ¿no? Entre la energía y la psicología, yo desarrollé un sistema gráfico para poder expresar más fácil cada uno de estos temas. Empecé tratando de ilustrar con mucho detalle los diferentes arquetipos, pero muy rápido me di cuenta que no me iba a alcanzar la vida para ilustrar todo lo que quería ilustrar. Entonces, decidí primero hacer como unos esquemas. Entonces, hacía en un papel como unos muñequitos de palitos y bolitas, ¿no? Eso es algo que en algún otro video había hablado de cómo yo llevaba un diario gráfico, ¿no? En respuesta a un diario escrito que tenía en el pasado y que terminé quemando, pues después empecé a decir, bueno, para no centrarme tanto en el sentimiento y que me pasó y que no sé qué, porque yo me quejaba mucho, dije, pues voy a ser más práctico, voy a representar en lo que me pasa, ¿no? Y con esa práctica de representar todo lo que me pasaba con muñequitos, pues resultó que empecé a representar la misma filosofía, la misma astrología, el I Ching, ¿no? Veía el calendario maya y todo el tiempo veía era personajes actuando. Entonces, ese es el sistema gráfico que aquí pues va a acompañar todo nuestro proceso. Y pues ya para terminar, vamos a ver una serie de cosas. Otra crítica, y a mí me gusta comenzar, ¿no? Considerando las críticas que le hacen a la astrología. Otra crítica que se le hace a la astrología es qué pasa con los gemelos, ¿no? Porque dos gemelos nacen prácticamente al mismo tiempo, con segundos de diferencia, luego tienen la misma carta astral. ¿Por qué es que casi siempre los gemelos terminan desarrollando personalidades completamente diferentes o muy diferentes, ¿no? Entonces, la astrología va a explicar eso de la siguiente manera. Va a decir que la carta astral en realidad no es una carta en la que se prediga qué es lo que a uno le va a pasar, no es como la historia escrita de uno que no ha sido contada, sino más bien se ve como un territorio, como el mapa de una ciudad o de un paisaje. Ese mapa nos va a decir que uno no puede vivir en todos los lugares de una ciudad al mismo tiempo. Uno cuando vive en una ciudad, si yo vivo en Bogotá, pues vivo aquí alrededor del barrio Niza. Y mis lugares más transitados pues van a estar relacionados con una serie de sitios. Y pues va a haber una cantidad de sitios que yo nunca he recorrido, a los que nunca he ido. Cuando dos gemelos nacen es como si nacieran en la misma ciudad, pero cada uno de ellos va a decir, ah, pues si tú escoges el norte, pues yo me voy a ir al sur, o si tú coges el occidente, pues yo cojo el oriente. Y así, naturalmente, nosotros vamos a tender a buscar un lugar propio, nos vamos a tratar de diferenciar. Y eso hace que la misma carta se pueda leer de dos formas diferentes. Lo curioso es que eso también sucede en la carta de una sola persona. Nosotros tenemos varias personalidades y muchas veces nos identificamos con una forma de ser, pero rechazamos otra y decimos, eso no soy yo, ¿no? Y entonces creamos automáticamente un otro que es virtual y que lo mágico es que en algún momento ese otro virtual que yo creé por no reconocer una parte mía se manifiesta en la realidad, ¿no? Y ya vamos a ver cuál es esa dinámica con la cual se nos presentan todo tipo de personas. Entonces, acá hay una parte en la que yo no puedo controlar, ¿no?
qué es lo que pasa en toda la ciudad. Hay otra visión que es complementaria a esta, que es la del plano arquitectónico, la del mapa. El plano arquitectónico tiene una diferencia con el mapa y es que el mapa trata de reproducir una realidad que ya está hecha. Entonces hay una ciudad y yo elaboro un mapa de esa ciudad para poderme ubicar. La astrología de alguna manera también es así, ¿no? Hace un mapa de una realidad que ya está ahí. Pero la astrología también tiene otra posibilidad y es que se puede convertir en un plano. ¿No? Es un plano en el que yo puedo diseñar quién quiero ser, qué posibilidades tengo, ¿no? Es un mapa hecho antes de la realidad. ¿Sí? Entonces, un mapa está hecho después de la realidad para reproducir la realidad y el otro está hecho antes de la realidad para prever qué va a pasar. Entonces, la astrología tiene los dos, es un poco plano y es un poco mapa. Y finalmente, yo creo que la mejor forma de representar o de ejemplificar qué es una carta astral es a través de un instrumento musical. Para mí, cuando uno lee una carta astral o cuando a mí me dan los datos de una carta astral, yo lo que veo es si la persona tiene una guitarra, tiene un piano, tiene una batería, qué tipo de instrumento tiene. Puedo saber cómo se afina, puedo saber, ¿no?, cuál es el rango de sonidos que tiene, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo va a tocar. La misma guitarra puede ser, ¿no?, la mejor guitarra del planeta, puede ser tocada de una manera virtuosa o de una manera desastrosa, ¿no? Y no es culpa del instrumento, es que uno muchas veces en su vida puede vivir las cosas de una manera o de otra, ¿no? Y no es que uno esté predestinado a tocar mal la guitarra o esté predestinado a tocar bien la guitarra. Uno a veces toca divinamente y a veces no, ¿no? Entonces, por eso la lectura de una carta depende mucho de la persona que la está viviendo. Yo siempre que empiezo una consulta, le pregunto a la persona que me cuente algo de ella, para ver cómo toca, ¿no? Es como si estuviéramos en una clase de guitarra, pues lo primero que voy a hacer es tocar algo para saber en qué nivel estás, ¿no? Entonces, eso lo debemos hacer como práctica todos. O sea, nunca leer una carta directamente, decir, en esta carta dice que tú eres así, sin haberle preguntado nada, sino que antes siempre debemos primero mirar la carta y después comparar con lo que nos está diciendo la persona. De esa comparación es que nosotros ya vamos a sacar una terapia, ¿no? De decir cuáles son los potenciales que yo veo con esta carta y cómo los estás viviendo por el otro lado, ¿no? Entonces se vuelve una partitura musical, ¿no? A veces una partitura para alguien que no sabe música, pues dice una cantidad de rayas y de puntos que no significan nada. Pero la persona que sabe música apenas ve este tipo de imagen, ya en su cabeza está sonando algo, ya hay un ritmo, ya hay un tipo de melodía, ya hay una idea de cómo podría sonar. Entonces, igual, pues nos pasa con la carta astral. Entonces, bueno, pues esa era básicamente la introducción a nuestro curso. Ahora pues me gustaría escucharlos, ver sus inquietudes y bien, bienvenidos. Bueno, alguien que me cuente Hola, algo, ¿cómo van? Grecia, ¿cómo estás? Me encanta hola, verte. buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues Sergio, para mí, bueno, muchas gracias. Para mí es apenas todo muy nuevo. Sí he estado pues con esa curiosidad de lo de la carta, de pues el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver este viaje a qué, qué nos lleva. Y es que cuando uno se conoce a sí mismo, también conoce a los demás. Para mí, la astrología me permite dejar de pelear con las personas, ¿no? Yo cuando miro la carta y veo que tiene un Plutón atravesado con un Marte y con no sé qué, yo digo, antes es buena gente, no tiene la culpa. Y además veo que eso que tiene él, yo también lo tengo y no me había dado cuenta. Entonces, se vuelve uno más compasivo, ¿sí? Y Sí, empieza a entender, yo no es que mi papá sea de tal manera, es que mi papá me está enseñando esto que yo no he podido aprender.
¿no? Y que si no lo aprendo, pues cada vez me lo va a decir más duro, ¿no? Entonces, perdona uno mucho más, vive más tranquilo, como que dice, ah, ya, entiendo que estoy en una etapa plutoniana y que toda mi vida está, pero ya entiendo que eso va a terminar en un punto. No es infinito, no es que mi vida se destruyó y ya, ¿no? Acá le dicen uno se está destruyendo para esto y para esto otro, ¿no? Entonces ya tiene sentido. Es que una cosa es el dolor sin sentido y otra el dolor con sentido, ¿no? Que es uno, bueno, me duele, pero tiene una razón de ser, ¿no? Entonces la astrología quita muchos de esos sinsentidos, no los elimina completamente, obviamente la astrología, ¿no?, nos acerca a ese misterio, donde, ¿no?, es un universo muchísimo más grande de lo que podemos comprender, pero sí nos acerca mucho, sí nos da muchas claves. Herramientas, ¿no? Es como tener las herramientas allí para hacernos la vida mejor, más fácil. Claro, para entendernos y para entender eso que dice uno, porque es que uno lo han entrenado para diferenciarse de los demás, ¿no? Y no para sentirse integrado. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos viendo bueno o malo, ¿no? Esto me conviene, no me conviene. Y realmente cuando nos vemos las cosas desde un punto de vista espiritual, el espíritu no le interesa si es bueno o es malo, viene a sentir experiencias, a vivir experiencias. Y lo que le importa es la experiencia. Quebrarse para el alma es magnífico porque, uy, aprendí, ¿no? Una cantidad de emociones y cómo lo resolví y cómo hice, el alma está feliz, ¿no? En cambio, la personalidad, ¿cómo? No me venga a decir que una quiebra es buena, las quiebras son malas, todas las quiebras son malas, no me venga con eso, ¿no? Entonces, uno vive más en ese de que es malo, no me hable de una quiebra, yo no, ni lo mencionemos, ¿no? Entonces, cuando coincide uno con el alma, pues hay paz, ¿no? Eso es lo que estamos finalmente buscando. Gracias, Sergio. Sergio, A ver, cuéntame. yo, digamos, tengo una pregunta concreta. Este planteamiento que tú haces es, digamos, orientado a a una astrología más psicológica, más espiritual. Sí, o sea, si lo podemos, por eso se la conoce como psicológica y evolutiva, ¿no? La parte psicológica es la que tiene que ver más con las emociones y la evolutiva tiene que ver más con la espiritualidad. Para mí es como un solo cuerpo. La emoción se transforma en espiritualidad y la espiritualidad entra a nosotros por las emociones. No sé exactamente cuál es el límite, ¿no? ¿Cómo puede uno diferenciar emoción de espiritualidad? ¿No? Es una sensación de espiritualidad. Ok, ok. Sí, entonces, pero las dos son importantísimas. Y de alguna manera, pues, eso nos abre al campo de posibilidades, ¿no? A diferencia de la astrología predictiva, que dice, ¿no? Todo está ya escrito y tú simplemente tienes que seguir con tu guión y ya. Pero para mí eso es imposible porque para mí ese hecho de que uno es libre y está determinado al mismo tiempo es básico. ¿Sí? Normalmente como que la pregunta se vuelve, ¿somos libres o estamos determinados? Y la astrología desde ese punto de vista lo que dice es que somos libres y estamos determinados. Claro, es una paradoja, ¿cómo así? ¿No? Entonces quiere decir que hay una serie de reglas que me liberan. Yo soy libre a partir de una estructura, pero no puedo ser solo estructura ni solo ser libre. Se necesita una libertad con estructura. Entonces, eso es lo que estudiamos acá, ¿no? No es cómo nos determinamos totalmente, aunque sí nos determinamos mucho, ¿no? Por la inconsciencia, entonces actuamos automáticamente, pero podemos girar, ¿no? Yo creo que esa es una de las cualidades del ser humano, ¿no? El ser humano en algún punto, ¿no? Era animal y seguía con lo que le dictaba su instinto y de pronto dijo, ¿y por qué? Yo puedo hacer otra cosa, sí, yo puedo hacer algo diferente al plan. Y nos acostumbramos, nos volvemos expertos en ir en contra del plan general, hasta el punto ya del otro extremo, donde nos desligamos totalmente de la naturaleza
Decimos la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra, y nosotros nos relacionamos con la naturaleza, pero no somos la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que cuando vemos la inteligencia artificial, decimos que es artificial y no decimos que es natural, pero realmente la inteligencia artificial es natural porque surge de los seres humanos que son naturales, que se inventaron los sistemas, hicieron, ¿no?, toda la inteligencia artificial. Entonces, realmente no hay esa separación, ¿no?, entre lo natural y lo antinatural, entre lo bueno y lo malo, sino que todos, pues, hacemos parte de una misma evolución, ¿no?, de una misma conciencia. Bueno, y eh, esos colorcitos en el mandala y lo demás, hablabas tú del software de Jairo Fonseca. Uh-huh. Para poder trabajar, digamos, todo este conocimiento, se hace necesario adquirir ese software. Sí, lo bueno de todo es que, pues, el 90% de las funciones son gratuitas. Entonces, lo pueden instalar de entrada y no tienen que pagar nada. Hay un aporte, una contribución para el desarrollo, porque estamos desarrollando el programa todavía, y entonces con esa contribución acceden a otras herramientas más. Pero la mayor parte de las herramientas son gratuitas, ya pueden instalar el programa, ¿no? En cualquier momento pues hablamos y vemos cómo Jairo les da el código pues de entrada para que lo puedan usar. Creo que solo simplemente entrando a la página ya lo pueden usar para ensayarlo, pero sí es fundamental tener el programa porque pues no está hecho especialmente para este sistema y no lo Claro. tiene ningún otro software. Yo trabajaba mucho o trabajo con el SolarFire, que es un programa pago y sí le permite a uno poner los colores que quiera. Entonces, por eso lo uso mucho. Pero ahora el software de Jairo ya lo tiene incorporado y pues para nosotros va a ser fundamental y ya relaciona el I Ching y bueno, tiene una cantidad de herramientas que poco a poco vamos a ir desarrollando. Pero para aprender es fácil. Entonces sí lo vamos a utilizar todo el tiempo. Ok, ok. ¿Tú nos das entonces como el link de acceso o es a Sí, través de la te página? los apunto ahorita con el resto de la información. Bueno, Sí, muchas para que lo gracias. vayan instalando. Ok. ¿Qué más sintieron con la presentación? Esto es más de sensación que de pensamiento, porque obviamente todavía no estamos para pensar cosas, sino ¿qué sienten? Sergio, primero que todo, o sea, yo que he venido siguiendo tu proceso, lo que acabas de expresar, o sea, en la exposición que hiciste, es como si todo fuera nuevo, un replanteamiento, todo nuevo, o sea, hasta para los que ya estamos contigo, esto es muy nuevo el enfoque que le estás dando, la forma como integra muchas cosas y de una forma mucho más armónica. Hoy lo sentí más cuando hay muchos elementos, por lo general siempre genera un estado como de caos y de tensión mental, pero en este caso, o sea, hoy con lo que hiciste, se sintió un estado de serenidad, de claridad, hay una una sensación como de paz y de armonía, como que tantos elementos como en una orquesta se logra sentir de una forma más melodiosa, relajada y tranquila. Me encantó. Además que tú sabes que te admiro, tu sabiduría, aparte de que tienes la información, la cantidad de información, pero has logrado convertir la información en sabiduría y eso es algo que no tiene precio. Me llamó mucho la atención y logro entender la diferencia entre la reacción y la energía. Por ejemplo, lo de los gemelos. Los dos pudiendo nacer, digamos que son cartas muy, muy similares, pero resulta que cada ser humano viene con un paquete diferente, viene de una historia, ¿sí? Y cada uno viene y de acuerdo, o sea, llegan con el mismo equipaje cósmico en el momento de nacer, pero cada uno va a reaccionar de una manera diferente frente a lo que la carta le está generando. Por primera vez lo puedo entender, o sea, porque lo de los gemelos siempre me ha llamado muchísimo la atención y uno dice, sí, y conozco muchos gemelos, pero son el agua y el aceite.
Claro, cada uno trae un paquete y dice, bueno, frente a lo que el universo me está generando, ¿cómo voy a reaccionar frente a eso? Y es ahí donde está la diferencia. Ahí uno puede darse cuenta que el universo le sugiere a uno algo, pero soy yo quien reacciono frente a lo que el universo me está dotando en el momento en que nazco. Entonces, eso me quedó muy claro. Y nuevamente, muchas gracias por tu sabiduría, por todo lo que has aportado, por todo lo que tú estás haciendo, por generar una nueva conciencia, por lo que le estás aportando al mundo, por lo que nos aporta a nosotros y por generar una nueva información, la información de la nueva era. Muchas, muchas gracias por lo que haces por el Xavier. mundo. Sí, me gusta que haya personas que ya tomaron el primer curso porque valida muchísimo esa idea de que se puede volver a comenzar, ¿no? Y no es repetir, ¿no? Aquí no estamos repitiendo, no estoy volviendo a dar el curso que di en el 2020. Ah, ya lo tengo hecho, entonces me sale fácil, ¿no? Ya, fácil este otro, ¿no? Todas las presentaciones no me aguanto, la tengo que volver a hacer, ¿no? Esto ya lo había, algunos se los había mostrado en alguna consulta, alguna cosa, igual le meto y pienso y vuelvo y no, esto no se entiende, no lo entiendo. ¿No? Primero yo no lo entiendo, entonces no, que hay otra forma de explicarlo, porque sé que lo sé, pero no sé cómo comunicarlo. Entonces todo el proceso es descubrir qué es lo que sé, porque sé que lo sé. Sí, esa sí es una fe, ¿no? Es la fe de que yo ya tengo toda la información adentro y que toda la tenemos, todos como somos parte de la misma conciencia, todos tenemos ya toda la información. Lo que tenemos es que desechar más bien lo que nos incomoda, ¿no? Lo que nos está estorbando para acceder a la información. Y es más quitar que sumar, ¿no? A veces uno dice, tengo que aprender más, tengo que aprender más. Y a veces es que tengo que soltar más. Esto no me sirve, esto no me sirve, hasta quedar. Eso es aprender, ¿no? Quedarse con lo esencial, no llenarse de información. Yo me uno también al comentario de Javier, que también llevo un tiempo caminando contigo, y esta explicación la sentí, o sea, la explicación y a ti lo sentí en una octava superior. O sea, la profundidad que alcanzaste, no solamente en la integración de todos los contenidos, en la síntesis, porque en una obra sintetizaste de una manera magistral estos contenidos, sino tú como maestro, la manera como lo hiciste, sí, realmente es asombroso, es maravilloso y te agradezco y te felicito todo este proceso que has hecho y que estás compartiendo con la humanidad. Bueno, gracias, Luz Estela. Tú me has acompañado desde el principio y siempre me has grabado, la he invitado a que me grabe todas las sesiones, entonces ya es como mi monitora en ese sentido. Entonces, y surgió de una manera muy bonita porque un día yo hice en el curso primero, estaba dando una clase y se me olvidó grabar. Hice una clase entera y no la había grabado. Y ella me dice, oye, pues no quiero que te incomodes, pero yo la grabé. Yo grabé la clase. Yo, ¿cómo grabaste la clase? Sí, yo la grabé. Entonces, desde ahí como que, buenísimo que tiene toda una tecnología para grabar, ¿no? Y entonces, pues ya ahorita grabamos los dos. Y normalmente las sesiones que presento es las que ella me ha grabado. Yo la grabo como respaldo, pero sale mejor ahí. Entonces, Luz Estela me ha ayudado muchísimo con todo esto, todo el tiempo. Entonces, mil gracias, Luz. Disculpa, una pregunta. Bueno, comienzo con la premisa esta de que las estrellas inclinan, pero no obligan. Y hablabas y hacías mucho énfasis en la energía que tenía a un sujeto, ¿verdad? Muchas veces la persona puede conocer su carta astral y a veces no se identifica. A veces le cuesta, a pesar de tener algunos elementos favorables, caramba, vive una vida desastrosa. Entonces, ¿qué lo indicaba aquí? Porque a veces escuchar y saberlo no integra en el ser esa energía. Y se hace como que paradójico y dice, pero caramba, quisiera tener esa carta porque tiene todos los elementos como para tener unos mejores resultados y finalmente no es así. ¿En qué consiste eso? O sencillamente aquí
esta premisa pues lo indica, las estrellas inclinan pero no obligan. No, la Pero clave es, caramba, si eso es un sello personal, ¿por qué no se manifiesta de la manera como se debe manifestar? Si me hago entender. no, Gracias. yo lo que creo es que todos tenemos ese potencial y todos vivimos nuestra carta, sí o sí. Lo que pasa es que la podemos vivir de diferentes maneras, ¿no? Es lo mismo que decía el instrumento musical. Tú tienes 5 cuerdas y las 5 cuerdas las tocas, pero a veces tocas unas cuerdas a destiempo, ¿sí? Entonces, lo que hay que saber es cuándo tocar esa cuerda, no si está bien o está mal, o si me identifico o no me identifico, sino empezar a sentir cuándo me identifico, ¿no? Cuándo me he identificado, porque es que con toda seguridad que hay un momento en tu vida en la que has vivido eso que dice la carta de una manera viva. Lo otro es que en la identificación, ¿no? Hay muchas capas. Entonces, una cosa es identificar uno su sol. Otra cosa, después lo vamos a ver, es identificarse con la luna. A veces yo me identifico más con el sol que con la luna, y entonces todos los libros como que te dicen lo que significa el sol, pero yo vivo más en la luna. Pues no me voy a identificar, ¿sí? Porque voy a decir, no, pero todo eso que dicen los libros que yo soy, yo no soy. ¿Por qué? Porque yo vivo desde otro planeta, puedo estar viviendo desde Venus, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, yo tengo mi sol en Piscis y tengo a Venus en Acuario. El 80% de mi vida vivo en Acuario, más bien. Vivo en mi Venus. Cuando estoy feliz, soy acuariano. Estoy inventando algo totalmente diferente. ¿Sí? Pero soy Piscis. Pero si me quedo en Piscis y me identifico demasiado con Piscis, entonces yo no doy clases porque Piscis quiere aislarse, quiere estar metido en sí mismo, quiere estar en la estratosfera. Piscis, ¿qué va a enseñar? Nada. Eso no se puede enseñar, dice Piscis, ¿no? En cambio, Acuario sí dice, uy, puedo hacer un sistema para enseñarlo, puedo hacer, ¿no? Es totalmente extrovertido. Entonces, yo no estoy siempre en Piscis, yo no me identifico siempre con Piscis. Entiendo que Piscis tiene esas cualidades, pero muchas veces vivo en Acuario, ¿sí? Tengo un Mercurio, por ejemplo, en Aries, ¿no? Entonces, un Mercurio en Aries, ¿qué hace? Un Mercurio, que es la palabra, cuando está en Aries, que es la velocidad, pues habla toda carrera. Entonces yo me entusiasmo, hablo duro, manoteo, ¿no? Eso es Marte. Entonces, eso es parte de lo que puede que uno no se identifique, pero lo vive, ¿no? Se ve, los demás lo ven. Entonces, eso de identificarse no lo veo tan importante como el aprender a utilizar todos los potenciales que tenemos. ¿Sí? A identificar todo. No solo identificarme, sino identificar a todo el mundo. ¿Sí? No sé si te respondo. No, sí, interesante. Y de hecho, no solamente es la identificación, sino porque estamos a veces muy distantes de la energía que nos debería teñir, ya sea por el momento, por tránsito, por lo que fuera. Y a veces uno dice, carajo, qué lejos está a veces uno de todo eso. Y a veces por desconocimiento, ¿no? Y compromiso a veces. Bueno, Sí, eso es lo que Mira, gracias. pasa mucho con la luna, sí, ¿no? La luna, como que la luna es un mecanismo que uno quiere utilizar para todo. Entonces yo, por ejemplo, tengo la luna en Virgo, entonces yo digo, siempre que yo ordene, no pasa nada en el mundo, ¿sí? Pero es una mentira, porque hay momentos en los que tengo que ser espontáneo y si me quedo en Virgo, me muero. Entonces, si voy a dar esta clase y yo tengo mi luna en Virgo y me identifico con mi luna en Virgo, pues voy a decir, si no tengo todo perfectamente planeado, no voy a poder improvisar. Pero sí puedo improvisar. Entonces, ahí me salgo de mi luna en Virgo. Entonces, tengo es que desidentificar con mi luna en Virgo, no identificarme con mi luna en Virgo. Tengo que decir, mi luna en Virgo, voy a poner un cajón y ahora voy a sacar mi Aries. Y voy a decir lo que se me ocurra, sin plan, sin filtro, sin nada. ¿Sí? Entonces es lo contrario, no es identificarse, el tema no es que yo me identifico o no me identifico, sino que tengo que desidentificarme para poder actuar de la manera adecuada en el momento que lo está requiriendo, ¿no? Una cosa es uno, ¿no? En el momento en que se necesita Virgo, yo debo poder dar Virgo, es decir, si el universo me dice ordena, pues yo debo poder ordenar.
Pero si el universo me dice, es espontáneo, yo tengo que poder ser espontáneo. No decir, no, pero es que a mí me tocó el sol en lo espontáneo y entonces no puedo ser constante, o me tocó el sol en lo constante, entonces no puedo ser espontáneo. No, tengo que poder hacer las dos cosas, que me va a costar un poco más de trabajo, puede ser, pero que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Sí, mira que en la experiencia, dentro de lo que he podido observar entre todo este proceso, todo tiene que ver con el nivel de conciencia. Porque, por ejemplo, yo soy Sol en Cáncer y una de las tareas que yo venía a hacer era, Cáncer es un abanico de emociones, es un niño que llora por cualquier cosa. Entonces, lo que está escrito en la carta, lo que aparece ahí, nos facilita, o sea, nos facilita la observación de nosotros mismos. Y en el momento en que yo observo, digo, ok, soy Sol en Cáncer, bien, eso va a eso va a determinar unas características emocionales. Ahora, frente a esa energía alterada emocional, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ahí es cuando entra mi estado de conciencia. Por ejemplo, de la universidad que yo venía, que era con Álvaro Malaver, él era muy determinista. Lo que está escrito, así es, y esa es tu realidad. Y resulta que a mí eso no me resonaba. Y pasaron muchísimos años para poder entender y poder trascender eso. Y resulta que sí, si yo vengo con unas características, que es lo que la carta astral hace, yo siento la carta astral como, mira, esto que está aquí son las energías que vienes a trascender en la parte material, en la parte de energía, en la parte emocional y en la parte ideológica, los 4 elementos. Yo observo los 4 elementos de mi carta y yo digo, ok, esta es mi realidad. Primero yo llego como víctima de toda esa energía, pero cuando yo empiezo a ser consciente de esa energía, que es lo que hace la maravilla, o sea, la maravilla de la astrología es que facilita muchísimo, muchísimo el proceso de conciencia y de evolución. Entonces, ok, al ver cada cosa como por separado, lo que hace Virgo es voy a diseccionar, voy a cortar para poder entender el todo. Entonces, desde la parte, desde el segmento, desde la pequeña pieza, voy a poder entender que todo esto está engranado en un gran proyecto. Hay un gran plan cósmico y que yo soy parte de ese plan. Entonces, yo tengo que empezar a desmenuzar qué es el propósito por el cual yo llegué a este planeta. Y no llegué a vivir mi carta, llegué a experimentarla y cómo lograr trascenderla. Mientras que yo pueda ver lo que tú decías con Luna en Virgo, yo tengo a la Luna en Tauro, cómo lograr observar qué es lo que yo tengo que descubrir en mí y desde ahí trascenderlo. Entonces, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta. Una de las cosas que me pareció maravilloso en todo este proceso, cuando aparecen aspectos que son de tensión, de ruptura, de conflicto, resulta que la cuadratura, todo en el universo es cíclico, todo es cíclico. Entonces, hoy llegan y te dan un golpe y uno dice, wow, y devuelve uno el golpe con el golpe. Después vuelve y pasa y uno dice, bueno, este golpe me debe estar diciendo algo. Y cuando uno logra trascenderlo, es como una especie de espiral, yo lo veo como así, como una espiral. Pues en la parte de abajo yo soy víctima de mi entorno, pero en la medida en que yo voy entendiendo y comprendiendo por qué me pasan las cosas, hay una cosa que he experimentado, es que llega el suceso, está escrito, aparece el suceso, pero ya no te toca directamente, sino que llegan personas con ese mismo suceso, entonces uno dice, ya lo trascendí. Lo que antes me golpeaba, ahora estoy viendo cómo ese suceso golpea a mi entorno y ahora es cuando yo empiezo es como un nivel de maestría y uno empieza a decirle, mira, eso que te acaba de pasar, la lección que te está pidiendo la vida es esta. Entonces, lo más maravilloso de esto, como la esperanza que tiene la astrología, es que cuando aparecen los sucesos tensionantes, te van a golpear mientras que entiendes la lección. Pero en la medida que tú lo empiezas a trascender, la vida se empieza a generar un estado de serenidad, de calma, y entras en un estado de amor, de paz contigo mismo, de paz con el entorno, y logras un nivel de sabiduría que tú mantienes el eje permanentemente en medio de todo el caos. Entonces pueden pasar cuadraturas, oposiciones, trígonos, pero tú has entendido la maestría de cada suceso
y te conviertes en maestro para los que empiezan a acercarse a ti. Es la maravilla de esto. O sea, s- estamos condicionados mientras que yo no quiero entender por qué es que pasa. Entonces es la experiencia que tengo con la astrología. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una percepción que quiera compartir? Estamos llegando como al límite del... Yo una súper cortica, realmente es un agradecimiento que tengo como represado hace como 3 años, entonces creo que es el momento de hacerlo. Y no lo voy a hacer desde todo el Capri que tengo en mi carta, ni desde los patrones que encuentra mi Virgo como ascendente, ni la estructura que también siento que tiene el programa, que me encanta y me fascina, ni desde el arquitecto y diseñador que soy, que también aprecio un montón todo este tema estético. Lo voy a hacer desde un lugar un poco, desde la desidentificación que propones. Realmente lo único que quiero agradecerte aquí es tu sensibilidad, Sergio, a todo nivel. O sea, realmente es un privilegio y un placer empezar a aprender de astrología evolutiva o psicológica con una persona tan sensible, porque es evidente a todo nivel, realmente es un privilegio comenzar este camino contigo y gracias por hacerlo posible, por tu dedicación también, porque sé que ha sido constante y a veces no es fácil como seguir abriendo camino y convocar a personas. Te lo agradezco muchísimo y estoy muy, muy feliz de acompañarte y acompañarnos. Mil gracias, Max. Ujú. Muy chévere. Bueno, pues si quieren, pues seguimos hablando, pues para esto tenemos una cantidad de sesiones. El miércoles me gustaría hacerlo también más conversado que magistral, y ahí podemos ver más cosas y ya pues ver cartas y empezar a hacer como la parte más pisciana, ¿no? Fuera de tiempo, y dejar pues ahorita que hay tanta teoría como las clases un poquito más capricornianas, aunque como soy pisciano, si lo cambiamos no hay problema. Sí, o sea, soy mutable, ¿no? Me adapto. Entonces, por favor, siéntase libre de decir, oye, ¿por qué no cambiamos y vamos por este lado? Para allá vamos. Y después volvemos. Y no sé, a mí no hay un plan, ¿no? Que no me vayan a tocar este programa que ya lo tengo perfecto y si se corre 1 milímetro, entonces ya no le funciona, no. ¿No? Aquí todos estamos aprendiendo y para mí esta es una nueva experiencia. El único mandato que yo tengo es que sea lo más claro posible. Entonces, si ustedes me ayudan a ver cuándo no estoy siendo claro, magnífico. ¿Sí? Porque para mí es un placer encontrar una forma mejor de decirlo, ¿no? Es un reto además, ¿no? Si me dicen no lo entendí, tienes que entender, te lo voy a hacer entender. Y si no lo logro una, otra, hasta que un día digo, ya lo puedo explicar. Ya, ¿no? Mira, es así, es por esto. Entonces, pues muchísimas gracias entonces a todos ustedes porque son Sergio. indispensables para este proceso. A ti muchas gracias. El miércoles, ¿a qué hora nos vemos, A las Sergio? 6:30, hagámoslo. En vez de dar, yo pues normalmente doy como unas charlas gratuitas. Esta vez pues la vamos a hacer un poco más cerrada para el grupo de los inscritos o los que digan yo quiero meterme, inscríbame, yo cuadro un poquito después, pero me quiero montar en el bus ahorita. O sea, lo importante ahorita es que los que quieran montarse se monten y vamos viendo cómo hacemos con la pagada y todo. Yo entiendo que la situación no es tan sencilla y, ¿no? Entonces, bueno, cada cual desde su punto va a decir yo puedo aportar así, yo puedo aportar así y lo importante es empezar. Ya después miramos cómo hagamos lo demás. Sergio. Sergio Gracias. Diego pregunta cómo conocer la información del curso. ¿Cómo? Ah, si les doy un programa, ¿se refiere? ¿O No cómo? sé si, o será, no sé si será que se quiere escribir o no es, no sé. Mejor dicho, te leo literal qué fue lo que escribió. Bendiciones, Sergio y compañeros. Una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para conocer la información del curso? Ah, sí, ahorita pues puedo volver a compartirles
Voy a compartir en la página de grupo de estudio el manual, pues no el manual, sino el programa. En el grupo también de los que están ya inscritos, pues voy a poner el programa para que lo tengan a la mano. Si hace falta algo, díganme, no entiendo esto y hago un video si es necesario para explicarlo. ¿Sí? Ya hay un video en donde hablamos del programa. Entonces, pues se lo remito otra vez. Entonces, sí, ahorita pues en la página voy a hacer como un resumen de todo lo que se necesita y el video este de historia de la astrología que me pareció además hecho para mí, o sea, todo gráfico, con unas imágenes y un texto o sea, tienen que inscribirse en esa página porque la cantidad de información sobre cábala, sobre mística, sobre números, sobre todo lo que nos interesa, lo tiene él en unas exposiciones magistrales. O sea, yo realmente mis respetos con este personaje que hace Revelando el Velo, porque qué placer. Entonces, ahí se los voy a apuntar también. Bueno, entonces, pues, vemos por ahí. Entonces, pues, los que aún no se han decidido están cordialísimamente invitados y vamos a pasar delicioso. Bueno. Sí, los que no se han decidido, que se decidan rápido. Rápido, pues a ver cuál es el grupo y arrancar todos juntos. Y que inviten a más gente, que no se pierdan esta oportunidad de empezar Sí. esto. Sí. Y que aprende uno de los demás, ¿no? También porque es que muchas veces uno dice, yo no tengo este problema, pero después oye uno a una persona hablando de una situación que tiene y uno dice, oiga, y eso para mí yo lo estoy viviendo, puede que no tenga esos mismos planetas, pero y las soluciones y todo eso, uno dice, vea, ese truco está bueno, puede que no sea mi carta, pero sí me da una luz. Entonces, entre más posiciones, mejor, porque hay más situaciones y más problemas y por lo mismo más soluciones, ¿no? Entonces, mejor. Profe, están preguntando que cómo pueden conseguir el grupo. Yo pienso que, no sé, sugeridamente que usted coloque aquí en el chat o dicte su número de teléfono para que lo puedan contactar. Y a ver si yo aquí, es que casi nunca utilizo este chat, pero pongamos acá 3, 10, 3, 22, 4. Si sale, a ver, no, ¿dónde es que yo escribo? Y yo la parte del texto casi nunca la uso porque me desconcentra demasiado. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde puedo yo escribir aquí? Bueno, se los voy a dictar así para los que quieran anotar y no lo tengan. Mi teléfono de celular es 310-322-5024, con el 57 para los que están fuera del país, ¿no? Me pueden escribir por el WhatsApp. En mi página, pues si quieren encontrarme en mi página de YouTube, pues es Sergio Arboleda Arroyo. Ahí está toda la información. Entonces suscríbanse al canal y ya de entrada, así no se inscriban en el curso, ya van a entrar a mucha de la información. El WhatsApp, pues que es este número. El Facebook, que también es Sergio Arboleda Arroyo. También por ahí me pueden conectar. Por Instagram también Sergio Astrólogo, me pueden conectar. Ya si escriben Sergio Arboleda, pues que sepan Sergio Arboleda Arroyo, ya buscan en redes y ahí por algún lado se comunican conmigo. Bueno. Bien. Sergio. Sí. Sergio. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo para todos los compañeros. Y no, te quería decir algo. Como decía el compañero anterior, lo que yo sentí en este momento de la clase, en toda la clase, sentí paz. Y sentí un gusto. Y como que se me despertó un interés. Creo que eso es una semilla. Sí. Espero que germine.
Sí. Muchas gracias, Sergio. Al agua que podamos. Entre todos vamos a echar agua, eso que crece porque crece. No, es como con las plantas, eso es con cariño. No hay que hablarles a las plantas, no, eso no es que ya la sembré y eso crece solo, no. Necesitan un acompañamiento. Entonces vamos a tratar de hacer ese acompañamiento al máximo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Un saludo a todos, un abrazo. pues muchas gracias y nos seguimos viendo. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Sergio. Feliz día a todos. Muchas gracias a todos, un abrazo.